Hola mi amigo, mi amiga, sea más de una vez bienvenido a este canal Biblia Cerca. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Fíjense que durante estas semanas o durante los últimos años han surgido teorías extravagantes de todo tipo, sobre todo en relación a los últimos tiempos, en relación a la segunda venida de Cristo Jesús. Y realmente la Biblia habla de acontecimientos que han de surgir mucho antes de la venida del Señor Jesús. Y es ahí cuando muchas personas sacan conclusiones bastante extravagantes, bastante, podríamos decir, interesantes, que pareciese imposible no hablar de ellas, ¿no es cierto? Y hoy vamos a conversar de una de esas teorías extravagantes que surge por ahí, que de hecho se ha escuchado bastante en el mundo religioso, y tal vez no tanto en el mundo religioso, sino también en el mundo secular, digamos, en los corredores, en los pasillos de muchos hogares, en los pasillos de muchas iglesias, de muchos establecimientos, se habla de esta teoría. ¿Ya percibió de qué vamos a hablar? ¿Ya se dio cuenta de qué vamos a conversar? Acerque su Biblia. Yo le invito a que acerque su Biblia y la abra ahí. ¿Ven? Biblia cerca. Abra su Biblia. Vamos a estudiar este tema a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Será que la marca de la bestia es un chip? ¿Será que ese chip que han de implantar en la mano derecha es la marca de la bestia? Seguramente usted ya ha escuchado acerca de este tema, o acerca también del chip, y realmente resulta bastante interesante. Algunos hablan del nuevo orden mundial, otros hablan acerca que es la marca de la bestia, que si usted no tiene el microchip en la mano derecha, entonces no va. ¿Qué pasaría si yo le dijese en este momento que tengo un microchip para comprar y vender? Vea qué cosa interesante. Y que lo tengo en la mano derecha. Un poco asustador, ¿no es cierto? Y realmente la Biblia habla de eso. En el libro de Apocalipsis, el capítulo número 13, yo le convido a que abra su Biblia. Apocalipsis, capítulo número 13, y en el versículo número 15, se dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo aquel quien no adorara. Versículo 16 dice: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Versículo 16. Versículo 17. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vea qué cosa interesante. Realmente la Biblia habla de una señal en la mano derecha o en la frente, que es impuesto por el poder representado por la bestia. Y dice que las personas que no aceptan este poder, esta señal, serán boicoteados económicamente. Un boicot económico. Y esto ocurre antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Es aquí cuando muchas teorías surgen. ¿Será que es microchip? ¿Será que es el 666 de forma literal? ¿O ve aquí un código de barras en la frente? Qué cosa interesante. Para comprendernos qué es lo que realmente quiere decir la Biblia cuando se refiere a la señal de la bestia en la mano derecha o en la frente, tenemos que desglosar el contexto y tenemos que desglosar también los textos referentes a este pasaje bíblico, a este episodio de la Biblia en los demás libros escritos, en los demás libros inspirados por el Espíritu Santo. Así que lo primero que tenemos que entender es que este texto está en relación con el anticristo. Vea qué cosa aquí. Este poder representado por la bestia, este poder que usurpará al pueblo de Dios con boicot económico, tiene que ver con lo que llamaríamos el anticristo. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a abrir la Biblia. Abramos la Biblia. En el libro de Mateo, capítulo número 24 y el versículo número 24. Ve aquí que dice la Biblia en palabras de Cristo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Vea qué interesante advertencia de palabras del Señor Jesucristo. Dice que en los últimos días se levantará falso profeta, se levantará falso Cristo. ¿No es esto anticristo? Ahora, ¿qué es lo que hace la bestia en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 13? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, en el versículo número 13. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
Vea qué cosa. Es decir, que este poder representado por la bestia lo que intenta es usurpar el lugar de Cristo, usurpar el poder de Cristo, lo que podríamos llamar de el anticristo. El antimesías se opone al Mesías, se opone a Cristo e intenta tomar su lugar acá en la tierra. Vea qué cosa interesante. Y esto podemos verlo a la luz de las Escrituras, a la luz de la Biblia. Una cosa que también es interesante y que no podemos pasar por alto es que no solamente la bestia tiene una marca, sino que también Dios pone una marca sobre su pueblo. Así como la bestia, el poder representado por la bestia, marca en la mano derecha o en la frente a los que son partidarios suyos, también Dios marca a su pueblo escogido, marca a sus escogidos. Vea qué cosa interesante. Ahora, como hemos descubierto que este poder representado por la bestia también se puede referir como el anticristo, primero tenemos que entender lo que es el sello, la marca de Dios, para poder comprender lo que es su contraparte. Bien, vamos a ir desglosando poco a poco hasta llegar a la conclusión de qué es esta marca representada por la bestia. ¿Es literal o es simbólico? Vamos a ver qué dice la Biblia. En el libro de Apocalipsis, el capítulo número 7 y el versículo número 3, la Biblia dice: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Ahora, vea qué cosa interesante. Dice que el sello de Dios, la marca del Eterno, es puesto en la frente de los escogidos. Vea qué cosa interesante. Lo que tenemos que entender es que hay un simbolismo puesto en colocar la marca en la frente y en la mano derecha o en la mano derecha. Colocar la marca en la cabeza simboliza que las personas que lo reciben de una manera racional, es decir, son conscientes de lo que está aconteciendo y de aquello que están aceptando. También ser la marca colocada en la mano derecha tiene como simbolismo la conveniencia y la conciencia que la persona tiene en relación a la marca que está recibiendo, a aquello que está aceptando. Por eso dicen las Escrituras que el Eterno Dios va a poner su marca en la frente de los escogidos. ¿Por qué? Porque aceptan conscientemente, porque aceptan de manera racional lo que es su marca, lo que los identifica como pueblo de Dios. De la misma manera, así lo aceptan los que son representados por la bestia y su poder de anticristo. Ahora, para entendernos realmente a qué se refieren los textos sagrados cuando dice sello o marca, tenemos que entender una cosa, y es que la Biblia tiene técnicas de interpretación, la hermenéutica. Estas técnicas de interpretación bíblica nos hacen conocer el contexto, sobre todo también histórico y cultural en el que el texto fue escrito. Es decir, que yo con una mente occidental no puedo conocer realmente todo el simbolismo y todo el significado que un texto fue escrito. Porque de no hacerlo así, entonces pegaría en el texto ideas humanas, como podría ser un microchip. ¿Realmente habla la Biblia de un microchip? ¿A qué se refiere el texto bíblico? Para eso, a mí me gustaría compartir con ustedes lo que dice el léxico semántico griego de las sociedades bíblicas del Brasil. Mismo que ustedes también pueden conseguir y pueden buscar en la internet. También, no solamente por el hecho de ser el Brasil, quiere decir que no se puede usar en esta ocasión. Realmente vamos a ver qué dice. Cuando el texto de Apocalipsis, el capítulo número 13, habla de sello o habla de marca, se refiere a la palabra griega charagma. Ahora, las sociedades bíblicas dicen, la palabra charagma tiene varios componentes semánticos que puede significar un objeto no necesariamente tridimensional que fue cambiado para parecerse a una persona, un dios, un animal, etc. En la página 60 dice, en algunos textos puede tener un significado religioso especial en la medida en que se refiere a ídolos. Continúa diciendo, por eso, el componente en el que el traductor debe concentrarse es en ese de semejanza o parecerse. Una comprensión demasiado literal de la marca de la bestia podría dar a entender una representación de la bestia o una marca hecha por ella.
la manera más satisfactoria de relacionar la señal entre la marca de la bestia es indicando la relación que se tenga con la bestia, una señal de lealtad a la bestia o participar a favor de la bestia. Esto significa que la marca de la bestia es un microchip en la mano derecha. Para nada. Hemos visto a la luz de las Escrituras y a la luz de los eruditos bíblicos que la palabra charagma que utiliza el capítulo 13 de Apocalipsis no tiene nada que ver con un microchip. No tiene nada que ver con un pedazo de plástico, porque realmente el conflicto cósmico, el conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y el enemigo, el maligno, no tiene que ver con un chip. Dios y el diablo no están debatiéndose por quién tiene un chip y quién no tiene chip. El conflicto cósmico es mucho más serio que eso. Tiene que ver con adoración. Es un conflicto de adoración. El enemigo ha intentado o intenta desviar nuestra atención del foco que realmente es importante, de lo que realmente nos garantiza la salvación, lo que nos lleva a la salvación. Y es por eso que ha puesto en la mente de muchas personas teorías extravagantes como el nuevo orden mundial, como microchip, como Illuminati, cosas que en la Biblia no tienen ningún tipo de cabida, ni ningún tipo de cuestión racional dentro de la Biblia. Qué cosa interesante, ¿no es cierto? Ahora, quiere decir que las personas que aceptan la marca de la bestia son personas que aceptan su poder, son personas que actúan como la bestia, son personas que son partidarias de la bestia y lo aceptan de manera racional. Son conscientes de lo que la bestia representa y lo aceptan. Vea qué cosa interesante esa, ¿eh? Es por eso que el apóstol Juan, cuando escribe en Apocalipsis 13 la palabra charagma, lo hace en alusión de simbolismo, no de una cuestión literal de microchip. Ahora, es necesario observar la secuencia de acontecimientos que Apocalipsis presenta para entendernos mejor esta cuestión. Ve aquí, en Apocalipsis capítulo número 12 y versículo 17, se presenta la persecución al pueblo de Dios por su fidelidad. En el capítulo número 13 y el versículo número 17 se presenta la bestia imponiendo su sello a aquellos que son partidarios suyos. Y en el capítulo 14 y versículo 12 se presenta la paciencia de los santos, se presenta las características del pueblo de Dios, se presenta las características de aquellos que han de ser perseguidos por el poder representado por la bestia. Y dice que estas dos características son los mandamientos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Una vez comprendiendo la orden de acontecimientos, aún no hemos logrado despejar qué significa o qué simboliza la marca de la bestia, qué simboliza la marca del Eterno, la marca de Dios. Ahora, quisiera usted saber qué es lo que realmente significa la marca de Dios, lo que realmente significa la marca de la bestia. Abra su Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20 versículo número 20 nos dice, nos expone lo que realmente significa, lo que realmente es la marca del Eterno, la marca de Dios. ¿Ves qué dice el versículo 20? Dice, santificad mis sábados. En algunas versiones dirá, mis días de reposo. Y dice, y sean señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Ciertamente, en la Biblia se identifica a Dios con el número 7, el séptimo día, el día de reposo, el Shabbat, el sábado. Es decir, que la marca que Dios pone en su pueblo en los acontecimientos de los últimos días tiene que ver con relación al día de adoración, al verdadero día de adoración de Jehová. Y aquí cosa interesante. Es decir, que el Eterno pone sobre su pueblo la marca de su santo sábado, que no ha sido abolido, sino que ha sido rectificado y que será el punto de convergencia, el punto importante entre Dios y el enemigo. ¿Ya qué cosa interesante?
es el mismo sábado que encontramos vigente en el libro de Éxodo, el capítulo número 20, versículos de 8 al 11. Y también es el mismo sábado que Cristo en la tierra guardó, el mismo sábado que los apóstoles guardaron, el mismo sábado que la madre de Jesús, María, también guardó. Y es el mismo sábado que se ha de guardar en el cielo. Es una verdad bastante interesante, una verdad bastante emocionante. Ahora, una vez comprendiendo cuál es la marca del Eterno, cuál es la marca de Dios, vamos a poder comprender cuál es la marca del anticristo, cuál es la marca de la bestia, cuál será la hazaña que el poder representado por la bestia hará en los últimos días. En relación a eso, Daniel tiene que decir algo bastante interesante. En el capítulo número 7 y el versículo número 25, el libro de Daniel dice lo siguiente: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este mismo poder que Daniel identifica como el cuerno pequeño que atienta contra el continuo sacrificio es el mismo poder que representa a la bestia en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 13. Y es el mismo poder que intentará cambiar los tiempos y la ley, que se opondrá a Cristo, que desviará la mirada de Cristo, que se pondrá en el lugar de Cristo en la tierra, que hará que los hombres ya no vayan a Cristo, sino que vayan a Él como poder representado por la bestia. Es un poder de hombre, es un poder que quita la autoridad de Cristo y pone la autoridad del hombre representado por el maligno en la tierra. Es decir, que este poder representado por la bestia rechaza la autoridad de Cristo, rechaza a Dios como creador. ¿Por qué? Porque el séptimo día, el día de reposo, el Shabbat, el sábado, tiene que ver con una cuestión de adoración. No es una cuestión extravagante, no es una cuestión que tiene que ver por caprichos de Dios, no. Es una cuestión que tiene que ver con reconocer a Dios como creador. Porque en el séptimo día, en el día de reposo, en el sábado, el Eterno descansa y bendice todo lo que ha creado. Es decir, se consagra como creador del mundo, se consagra como creador de la tierra, se consagra como creación, como creador del universo. Y cuando tú y yo aceptamos el día de reposo, guardamos en el día de reposo, adoramos en el día de reposo, estamos reconociendo a Dios como creador de todas las cosas, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y el séptimo día Él descansó. Es decir, que el séptimo día es una cuestión de ¿qué? De adoración. ¿A quién tú adoras? ¿A quién tú sirves? Tiene que estar relacionado con Dios, y para estar relacionado con Dios, está puesto en el día de reposo. ¿Por qué? Porque tú reconoces que Dios hizo todo en 6 días y el séptimo día descansó. No es de que Dios se puso a dormir, de que Dios descansó ahí, no. Tiene que ver que Dios se detuvo a observar y vio que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Qué cosa interesante. Ahora, ¿qué dice el versículo 18 del capítulo 13 de Apocalipsis? Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer. Dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es de hombre. Y dice, y su número es 666. De aquí. Ahora, ¿por qué la Biblia menciona que es número de hombre? Vamos a la Biblia. En el libro de Génesis, el capítulo número 1, se menciona que Dios crea al hombre en el 6º día. Por eso menciona que es número de hombre. Dios crea al hombre en el 6º día. Pero ¿por qué este número se repite? Es un 6 en bucle. 6, 6, 6. Es decir, que este poder representado por la bestia es número de hombre. ¿Por qué? Porque será hecho por los hombres influenciados por el maligno, influenciados por Satanás, para destituir el día del Señor, para rechazar a Dios como creador. Es un número 6 en bucle, 666. No hay continuidad, no pasa el número 7. ¿Por qué? Porque simboliza el rechazo del hombre a aceptar a Dios como creador, a aceptar a Dios como supremo dador, y pone al hombre y sus instituciones sobre encima de Dios. El 666 es el símbolo de rechazo de Dios como creador. No pasa el orden natural que Dios ha puesto, sino que se repite 6, otra vez 6 y otra vez 6, porque rechazamos Dios como nuestro supremo creador. Una revelación bastante grande, ¿no es cierto?
Ahora entendemos por qué la Biblia dice que es un número de hombre. Ahora entendemos por qué la Biblia dice y se refiere a este poder como que es un número de hombre, por toda la relación y el simbolismo que guarda en él. Esto es una cuestión bastante importante para comprender, porque será el punto decisivo en los acontecimientos de los últimos días en relación a la segunda venida de Cristo Jesús. Pero todavía queda en nuestra mente la pregunta: ¿cuál es entonces el sello de la bestia? ¿Cuál es la marca de la bestia? Vimos que el poder representado por la bestia también se puede decir de anticristo, y que es todo lo contrario en relación al eterno, todo lo contrario en relación a Dios, todo lo que se opone a Dios. Entonces, si la marca de Dios, si la marca del eterno es el séptimo día, es su día de reposo, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es su opuesto? El primer día de la semana, puesto como día de adoración, aceptado por conveniencia. Ahora, querido amigo, querida amiga, no te asustes. No estoy juzgando a nadie. No estoy ni siquiera mencionando nombres de religiones. No estoy mencionando nombres de personas o pastores. Para nada. Solamente estoy mencionando lo que la Biblia dice. Porque en relación a los últimos días es mucho más importante comprender lo que la Biblia dice que aquello que los hombres dicen. Porque al final de los tiempos tendrá más valor aquellos que obedecen a Dios antes que los hombres, que acepten a Dios con todo lo que esto representa. Es muy importante comprendernos esto. Me gustaría mencionar un libro de una escritora, Elena G. de White, en el libro Conflicto de los Siglos, capítulo 575. Dice así: es cierto que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana. Esto refiriéndose también a los protestantes cristianos que han aceptado por tradición de la Iglesia Católica Romana otro día opuesto al que representa la Biblia. Y dice: en ella millares de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen, según lo que se les ha revelado, lo que se les ha enseñado. Dice, es decir, aún hay tiempo para ellos de salir del engaño. La Iglesia Adventista no enseña que el domingo es la marca de la bestia hoy. No. Enseña que será la marca de la bestia en el momento que los acontecimientos finales se den. Es decir, querido amiga, querido amigo, que si tú adoras en otro día, que no enseña la Biblia, que no enseña el séptimo día, no estás condenado a la perdición eterna. Para nada. Sino que Dios espera que le adores en espíritu y en verdad. Y es por eso que Dios deja una última carta, el libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 22 deja una gran esperanza para todos aquellos que quieren buscar adorarle a Él en espíritu y en verdad. A todas aquellas personas sinceras que buscan realmente agradar a Dios con su adoración y con su corazón. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos les servirán. Versículo 4 dice: verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Qué gran esperanza. Qué gran promesa de parte de Dios en las Escrituras. Dice que todos aquellos que le adoran en sinceridad, que todos aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, que buscan agradarlo a Él, en el día final, en el día de la Nueva Jerusalén, entonces recibirán su marca en la frente. ¿Será que Dios escribirá un tatuaje en la cabeza de ellos? Yo que no. Sino que será simbolismo de que todos los que están ahí han aceptado de corazón y fielmente el simbolismo y la presencia de Dios. Han aceptado con sinceridad la presencia de Dios. Qué cosa linda. Es por eso, mi querido amigo y mi querida amiga, que yo te convido a que sigas estudiando la Biblia y que no te dejes engañar por esas teorías bastante extravagantes que muchos tienen por ahí. No es lo que yo creo, no es lo que yo digo, sino lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña. Y siempre que tengamos el valor de acercarnos a la Biblia siempre tendrá una respuesta para cada una de nuestras dudas. Porque todo cambio comienza cerca de la Biblia. Yo te quiero invitar a que compartas este mensaje con tus amigos, con tus amigas, con todas esas personas que quieren conocer más de las verdades de Cristo, más de las verdades de Dios, y quieren acercarse a Dios para adorarle en espíritu y en verdad, adorar como enseña realmente la Biblia.
Muchas gracias por tu asistencia en este video y recuerda una vez más, Biblia cerca. Deja que Dios cambie tu vida a la luz de las Escrituras. Que Dios te bendiga.